Era el año 1998 cuando trabajé como ayudante en la restauración de una iglesia colonial en un pequeño pueblo de Perú. El templo era un gigante de piedra desgastada por los siglos, con un aire de solemnidad que imponía incluso a plena luz del día. Las paredes estaban cubiertas de grietas que parecían venas en la carne de un anciano, y el techo, en partes desplomado, dejaba pasar la luz tenue del sol. Los feligreses decían que la iglesia llevaba más de un siglo cerrada al público y que solo se usaba para ceremonias ocasionales. Era un lugar olvidado por el tiempo y quizás por algo más. Nunca he sido supersticioso, pero había algo en esa iglesia que me ponía la piel de gallina desde el primer día. El ambiente era opresivo, como si una sombra invisible se escondiera entre los pasillos. El encargado de la obra era don Felipe, un hombre tosco pero eficiente que nos había dividido en pequeños equipos para cubrir las distintas áreas. Me asignaron trabajar bajo el altar principal con un compañero llamado Luis. Luis era joven como yo, aunque un poco más reservado. Apenas cruzábamos palabra mientras cavábamos y limpiábamos escombros, pero me bastó verlo por unos minutos para notar que siempre llevaba un rosario en el cuello. Cuando le pregunté por qué lo usaba, solo me dijo que era por precaución. No insistí, había algo en su tono que me sugería que no quería hablar del tema. Fue en nuestro tercer día de trabajo cuando todo empezó. Mientras quitábamos escombros en el área baja del altar, noté que una de las losas del piso tenía una forma ligeramente distinta a las demás. Era más pequeña y parecía haber sido colocada mucho después que las otras. Llamé a Luis para que me ayudara a retirarla, y con un poco de esfuerzo logramos levantarla. Lo que encontramos debajo nos dejó helados, una pequeña cripta, apenas lo suficientemente grande como para que entrara una persona, estaba sellada con ladrillos antiguos. Había marcas extrañas grabadas en los bordes de los ladrillos, símbolos que no reconocí. Luis me miró con una mezcla de curiosidad y miedo, pero ninguno de los dos dijo nada. La curiosidad nos ganó, y con nuestras herramientas comenzamos a romper los ladrillos. El ruido de las herramientas resonaba en el silencio de la iglesia, amplificado por las bóvedas de piedra. Al cabo de unos minutos, logramos abrir un hueco lo suficientemente grande como para mirar dentro. La cripta estaba llena de polvo, pero entre las sombras logramos distinguir huesos humanos. Había un cráneo con las cuencas vacías mirándonos fijamente, y junto a él, una muñeca de trapo. La muñeca era grotesca, estaba hecha con retazos de tela sucia y tenía alfileres clavados en los ojos. Era imposible no sentir un escalofrío al verla. Luis murmuró una oración mientras retrocedía, pero yo, incapaz de apartar la mirada, seguí examinando la cripta. Esa noche, volví a casa sintiéndome extraño, como si algo invisible se hubiera pegado a mi piel. Por más que me bañé y traté de distraerme, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la muñeca. Me fui a la cama temprano, pero apenas cerré los ojos, un frío intenso recorrió mi cuerpo. No podía moverme, como si una fuerza desconocida me estuviera sujetando. Entonces lo escuché, susurros en un idioma que no entendía, como si alguien estuviera rezando en la esquina de mi habitación. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie. El cuarto estaba oscuro, y el único sonido era mi respiración agitada. Traté de convencerme de que había sido una pesadilla, pero el miedo era demasiado real. Al día siguiente, noté que Luis no se presentó a trabajar. Don Felipe nos informó que había renunciado sin dar explicaciones. Aunque traté de ignorarlo, una parte de mí sabía que tenía que ver con lo que encontramos en la cripta. Ahora estaba solo trabajando bajo el altar, y cada vez que bajaba al sótano, sentía que alguien me observaba. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo usual, pero no dije nada. ¿Cómo explicar lo que sentía sin sonar como un loco? Esa misma noche, decidí quedarme hasta tarde para adelantar trabajo. La iglesia estaba completamente vacía, y la única luz provenía de una lámpara portátil que llevé conmigo. Mientras removía escombros, escuché algo que me hizo detenerme, un susurro lejano, apenas audible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repetía, y cada vez parecía estar más cerca. Mi cuerpo entero se tensó. Agarré la lámpara y comencé a revisar los alrededores, pero no vi nada fuera de lugar.
Sin embargo, el susurro continuaba, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Era un murmullo en latín, y aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible. Estaba rezando, pero no a Dios. De pronto, la lámpara parpadeó y se apagó. La oscuridad cayó sobre mí como una manta pesada. Mi respiración se aceleró y sentí un frío helado en la nuca. Entonces, en la penumbra, distinguí algo que nunca olvidaré, una figura oscura, de pie junto al altar. No podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando. El miedo me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura no se movía, simplemente permanecía allí, como si me estuviera estudiando. Fue entonces cuando escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara, una risa suave, casi infantil, que parecía salir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. No sé cómo logré salir de la iglesia esa noche. Corrí hasta mi casa y no volví a poner un pie allí. Al día siguiente, llamé a don Felipe y le dije que renunciaba. No me atreví a contarle lo que vi, sabía que no me creería. Desde entonces, he evitado hablar del tema, pero las noches son lo peor. Incluso ahora, años después, a veces despierto en la madrugada y siento esa misma presencia en mi habitación. Sé que lo que encontramos en esa cripta nunca debió ser perturbado. Y sé que, de alguna forma, todavía me está observando. Los restos humanos. Me llamo Raimundo y he trabajado como albañil durante más de 25 años. Nunca he sido un hombre supersticioso. En esta profesión escuchas toda clase de cuentos, que si los fantasmas de antiguos habitantes, que si ruidos extraños en las noches. Uno aprende a ignorar esas historias, a no dejarse sugestionar. Pero lo que me ocurrió hace 3 años en una obra en Monterrey, México, me marcó para siempre. Cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Y por más que intento olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y todo regresa, el llanto, el sótano y esa niña cubierta de polvo. Era una madrugada como cualquier otra. Habíamos tenido un retraso en el cronograma y nos pidieron que trabajáramos tiempo extra. Estaba cansado, pero acepté. La paga nocturna era buena, y no podía darme el lujo de rechazar dinero. Me asignaron la tarea de terminar de colocar los últimos ladrillos en una esquina del 5º piso. El edificio, aún en construcción, era un monstruo gris y hueco, como un esqueleto de concreto que esperaba ser terminado. Desde el exterior, parecía inofensivo. Pero en su interior, con sus pasillos oscuros y vacíos, se respiraba una atmósfera pesada, como si algo estuviera siempre observando. Mientras trabajaba, el silencio era absoluto, roto únicamente por el golpeteo del ladrillo y el eco de mis propios movimientos. La obra parecía desierta. No sé exactamente a qué hora fue cuando lo escuché por primera vez, un llanto agudo, casi un quejido, que venía de algún lugar profundo en el edificio. Me detuve, tratando de identificarlo. Parecía el maullido de un gato, débil y lastimero. Un gato atrapado, pensé. No sería raro, a menudo, los animales callejeros se colaban en las obras buscando refugio. Decidí bajar al sótano para buscarlo. Ese lugar siempre me había incomodado. Era una zona oscura y húmeda, con el concreto apenas fraguado y algunas charcas de agua acumuladas. Tenía la sensación de que el aire era más denso allí abajo, como si algo invisible lo comprimiera. Mientras bajaba las escaleras de metal, el sonido del llanto se hacía más nítido, pero al mismo tiempo extraño. No sonaba como un gato. Había algo humano en ese lamento, algo que me puso la piel de gallina. Sin embargo, seguí. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que estaba sugestionado. Al llegar al sótano, la oscuridad era casi total, iluminada apenas por la linterna que llevaba. Pasé la luz por el lugar, buscando alguna señal del gato. El eco de mis pasos resonaba en las paredes desnudas. De repente, vi algo en la esquina más alejada del cuarto. Al principio, pensé que era un bulto de ropa, cubierto de polvo. Pero luego, lo vi moverse. Era una figura pequeña, encorvada, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su espalda.
Una niña. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, mirando un charco de agua oscura frente a ella. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de sonar calmado, aunque por dentro sentía una opresión en el pecho. No respondió. Me acerqué un poco más, y entonces noté algo que me hizo detenerme en seco. No podía ver su reflejo en el charco. El agua estaba quieta, como un espejo, pero no reflejaba su silueta. Sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo. No tenía sentido. Niña, ¿qué haces aquí?, insistí. Di un paso hacia ella, y en ese momento, desapareció. No se desvaneció lentamente ni se esfumó. Simplemente dejó de estar ahí. El lugar donde había estado estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada. La linterna temblaba en mi mano. Me sentí paralizado por unos segundos, con el corazón martillando en mi pecho. Quise convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era tarde, estaba cansado. Pero, al mismo tiempo, había algo en el ambiente que me decía que no estaba solo. Subí de nuevo a toda prisa, dejando atrás el sótano y tratando de no mirar hacia atrás. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente, mientras trabajábamos, decidí contarle a un compañero lo que había visto. Pensé que se reiría de mí, que lo tomaría como una broma. Pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. Me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y miedo. ¿Dónde exactamente la viste?, me preguntó. Le describí el lugar, y su rostro palideció. Entonces me contó algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Hacía un mes, durante la excavación inicial del sótano, habían encontrado restos humanos enterrados. Según él, era el cuerpo de una mujer y un niño pequeño, probablemente víctimas de algún crimen de décadas atrás. No se había informado a las autoridades de inmediato. El supervisor temía que detuvieran la obra, así que simplemente movieron los restos y continuaron trabajando. Esa revelación me dejó helado. ¿Era posible que la niña que vi estuviera conectada con esos cuerpos? Traté de ignorarlo, de seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Pero a partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar en la obra. Otros compañeros empezaron a hablar de incidentes extraños, herramientas que desaparecían, pasos que se escuchaban en pisos vacíos, sombras que cruzaban por el rabillo del ojo. Algunos se negaban a trabajar de noche, diciendo que el edificio estaba maldito. Yo intenté mantener la calma. No quería perder el trabajo ni dar la impresión de que era un cobarde. Pero las cosas no mejoraron. Una noche, mientras revisaba unos planos en el tercer piso, sentí algo detrás de mí, como una presencia. No había nadie más allí, lo sabía, pero sentía que me observaban. Cuando me giré, vi algo que jamás olvidaré. En una de las paredes sin terminar, había huellas de manos pequeñas, marcadas en el cemento fresco. Eran demasiadas, como si un grupo de niños hubiera pasado por allí, pero no había nadie más trabajando en esa área. Lo peor llegó unas semanas después. Había terminado mi turno y estaba recogiendo mis herramientas cuando escuché un ruido metálico, como si alguien arrastrara algo pesado. Vino desde el sótano. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero una fuerza inexplicable me llevó a bajar de nuevo. El lugar estaba más frío de lo habitual. Mientras iluminaba con mi linterna, vi que el charco en el que la niña había estado mirando se había extendido. El agua ahora formaba un patrón extraño en el suelo, casi como letras o símbolos. Entonces, lo escuché de nuevo, el llanto, pero esta vez más cercano, más desesperado. No sé por qué lo hice, pero comencé a caminar hacia el fondo del sótano. Cada paso era más pesado que el anterior, como si algo invisible tratara de detenerme. De repente, sentí un tirón en mi pantalón. Bajé la linterna y vi una mano pequeña, pálida y cubierta de polvo, aferrada a mi pierna. Solté un grito y retrocedí, tropezando con una pila de ladrillos. Cuando levanté la mirada, vi a la niña de nuevo, pero esta vez estaba frente a mí. Sus ojos no eran normales, eran pozos oscuros, vacíos, y su boca se abría en un grito silencioso. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverme. No recuerdo cómo logré salir de allí. Cuando volví en mí,
estaba fuera del edificio, con las manos temblando y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a ese lugar, pero supe que la obra se detuvo unos meses después. Alguien había visto algo que lo convenció de que era mejor abandonar el proyecto. Ahora, el edificio sigue vacío, un esqueleto abandonado que nadie se atreve a completar. No sé qué era esa niña, ni por qué estaba ahí. Pero lo que sé es esto: hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no deberían ser molestadas. Y a veces, cuando cavamos demasiado profundo, encontramos más de lo que esperábamos. Aún hoy, cada vez que paso cerca de una obra, me invade la misma sensación de frío y opresión. Y me pregunto si, en algún lugar oscuro y olvidado, el eco de los muertos sigue esperando. La construcción maldita. Era el invierno de 2015, un frío tan seco que calaba los huesos y parecía absorber la calidez de cualquier pensamiento optimista. Me habían contratado como supervisor de una obra importante, un centro comercial que prometía convertirse en el corazón de una ciudad en el centro de México. Desde el principio, hubo algo inquietante en aquel terreno. Antes de empezar la construcción, durante las inspecciones iniciales, los rumores ya corrían entre los locales. Ahí era un cementerio, decían algunos, pero los dueños del proyecto lo negaron rotundamente, asegurando que todo estaba en regla. Aunque para ser sincero, incluso si no lo hubieran negado, nadie iba a detener la obra. El dinero manda. El primer mes transcurrió con relativa normalidad. Las excavadoras trabajaban a toda máquina, los obreros cumplían horarios exhaustivos, y aunque las noches eran frías, todo parecía marchar dentro de lo planeado. Hasta que comenzaron los problemas. Al caer la noche, las máquinas se apagaban por completo sin razón aparente. Los mecánicos revisaban los motores, el combustible, las conexiones, y siempre llegaban a la misma conclusión: todo está en perfecto estado. Las explicaciones lógicas no bastaban para los obreros, quienes empezaron a murmurar sobre presencias en el lugar. La mayoría eran gente humilde, supersticiosa por naturaleza. Y aunque yo siempre me había considerado una persona lógica, hubo algo en su miedo que comenzó a inquietarme. Una noche, me ofrecía quedarme más tarde para supervisar el equipo. Las máquinas debían continuar operando, así que intenté calmar los ánimos y demostrar que no había nada extraño. Llevaba una linterna y mi radio, y me quedé solo junto al terreno. Era un espacio amplio y oscuro, apenas iluminado por algunas luces amarillentas que parecían más débiles de lo habitual. Pasaron un par de horas sin novedad, hasta que mi radio comenzó a crujir. Pensé que era un fallo normal, pero luego escuché un sonido claro, como si alguien respirara al otro lado. Revisé la frecuencia, pero todo estaba en orden. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, esperando que uno de los vigilantes respondiera. Solo se escuchó el crujido, y después, silencio. Esa misma noche, ocurrió algo que me quitó el sueño. Mientras caminaba entre las máquinas, noté que uno de los sensores de movimiento se había activado. Lo extraño era que no había nadie cerca. Caminé hacia el área, linterna en mano, y sentí un frío inexplicable, como si algo invisible me envolviera. Me congelé por un momento, no por el frío físico, sino por una sensación que nunca antes había experimentado, una presencia. Algo o alguien estaba allí, aunque no podía verlo. Me quedé completamente quieto, escuchando mi propia respiración, que parecía amplificarse en la quietud de la noche. Cuando finalmente logré moverme, regresé al refugio principal y no volví a salir. Al día siguiente, intenté racionalizar lo que había pasado. Quizás era el cansancio o el estrés. Me repetí esas excusas como un mantra, pero algo en mi interior me decía que no todo estaba bien. Ese día se reportó un hallazgo extraño. Mientras los obreros cavaban una zanja para el drenaje, la pala mecánica golpeó algo sólido. Al excavar manualmente para evitar dañar lo que fuera, descubrieron un ataúd de madera completamente intacto. No parecía un ataúd moderno, sino uno antiguo, rústico, de esos que solo había visto en películas. Había un debate sobre qué hacer. Algunos decían que no debíamos tocarlo,
que mejor lo enterráramos de nuevo, pero otros, más prácticos, insistieron en abrirlo. Fue una decisión colectiva, aunque, en retrospectiva, desearían no haber participado. Al abrirlo, descubrimos que estaba vacío. Sin embargo, lo que más nos impactó fue el frío que emanó de su interior. No era el frío común del invierno, era algo profundo, casi antinatural. Los obreros se persignaron, y uno incluso salió corriendo del lugar. A mí me costó mantener la compostura, pero intenté calmar a todos. Mandé reportar el hallazgo al encargado de la obra, aunque sabía que lo más probable era que ignoraran el incidente y continuaran con la construcción. A partir de ese momento, las cosas se salieron de control. Las máquinas no solo se apagaban, sino que parecían cobrar vida propia, moviéndose en momentos en que nadie las manipulaba. Herramientas desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, como si alguien las hubiera colocado allí intencionalmente. Los sensores de movimiento se activaban todas las noches, pero las cámaras de seguridad nunca mostraban nada más que sombras. Algunos obreros comenzaron a renunciar, afirmando que no querían terminar como parte del problema. Otros, más valientes o necesitados, se quedaban, pero cada vez trabajaban con más miedo. Un incidente, en particular, me marcó profundamente. Una noche, uno de los vigilantes desapareció. Salió a hacer su ronda y no regresó. Cuando lo buscamos, lo encontramos horas después, sentado junto a la excavadora, en completo estado de shock. No hablaba, no reaccionaba. Solo murmuraba algo que al principio no entendíamos, pero que luego, al prestar atención, nos heló la sangre. No quieren que estemos aquí, no quieren que estemos aquí. Lo trasladaron al hospital, pero nunca volvió a ser el mismo. Después de aquello, comencé a soñar con el ataúd. En mis sueños, no estaba vacío. Había un hombre dentro, de rostro demacrado y ojos hundidos, que me observaba sin moverse. No me decía nada, pero su mirada lo decía todo. Me despertaba sudando, sintiendo que aún estaba en el terreno, rodeado de esa energía oscura que parecía impregnarlo todo. Intenté hablar con el encargado del proyecto sobre mis preocupaciones, pero se limitó a reír y me pidió que no alimentara los rumores. Tenemos un cronograma que cumplir, dijo. Así que, contra mi mejor juicio, continué trabajando. Un día, mientras supervisábamos la construcción del sótano, descubrimos más ataúdes. Esta vez, no los abrimos. Eran demasiados, algunos en peor estado que otros, pero todos colocados de manera meticulosa, como si formaran un patrón. Un anciano que pasaba por el lugar nos miró con una expresión de terror y nos dijo, deberían dejar eso en paz. Pero no lo hicimos. No podíamos. La presión por terminar la obra era más fuerte que cualquier advertencia. Esa misma noche, me quedé hasta tarde revisando unos planos en mi oficina temporal dentro de la obra. Escuché pasos afuera, pero cuando salí a verificar, no había nadie. Decidí regresar, pero los pasos continuaron, ahora más cerca. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, y cuando miré hacia las máquinas, vi una figura. Era alta, delgada, y parecía no tener rostro. Por un momento pensé que estaba alucinando, pero cuando parpadeé, la figura seguía allí. Comencé a retroceder lentamente, pero tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, ya no estaba. A la mañana siguiente, desperté en mi oficina, aunque no recordaba habérmelo permitido. Mis compañeros me encontraron temblando y sin poder articular palabra. No les dije nada. Sabía que no me creerían, y si lo hacían, sería aún peor. Pero algo cambió en mí esa noche. Sabía que el proyecto estaba maldito, que aquel terreno no quería ser perturbado. Intenté renunciar, pero no me lo permitieron. Me amenazaron con represalias legales si abandonaba el proyecto antes de su término, así que me vi obligado a continuar. Sin embargo, cada día era más difícil soportar la carga de aquel lugar. Cuando finalmente terminamos la construcción, sentí un alivio inmenso, pero también una inquietud persistente. No podía dejar de pensar en los ataúdes, en las sombras, en los sonidos inexplicables. Sabía que, aunque habíamos construido un centro comercial, habíamos destruido algo mucho más profundo.
Algunas heridas no se cierran y algunos ecos nunca se silencian. Ahora, cada vez que paso por ese lugar, evito mirarlo directamente. He escuchado historias de los empleados, quienes dicen que a menudo encuentran cosas extrañas en el sótano, manchas de humedad que parecen formar figuras, susurros en los pasillos cuando todo está en silencio. Me he prometido no volver nunca más, pero, a veces, en mis sueños, siento que sigo allí, atrapado en aquel invierno interminable, rodeado por el eco del cementerio. Las huellas del silencio. Cuando acepté el trabajo en aquella obra, jamás imaginé lo que estaba a punto de vivir. Era 2007 y la crisis económica había reducido las oportunidades laborales en el sector de la construcción. Por eso, cuando me ofrecieron trabajar en la remodelación de un antiguo hospital abandonado en las afueras de un pequeño pueblo en España, no dudé en aceptar. La idea era convertirlo en un hotel boutique de lujo. Sonaba simple: demoler, reforzar estructuras y decorar. Pero desde el primer día sentí que algo no estaba bien. Ese lugar parecía estar atrapado en el tiempo, impregnado de una extraña melancolía. El hospital llevaba cerrado más de 3 décadas. Había sido un sanatorio infantil durante los años 50 y luego se utilizó brevemente para emergencias hasta que un incendio destruyó parte de las instalaciones. Según los rumores, durante el incendio murieron varios niños y 2 enfermeras. Al entrar por primera vez, el aire tenía un olor extraño, una mezcla de humedad y algo que no pude identificar, algo rancio. La pintura de las paredes estaba agrietada, los pasillos desbordaban de escombros y las ventanas rotas dejaban entrar una luz grisácea, casi mortuoria. Pero lo más inquietante era el silencio. Aquel silencio opresivo que parecía absorber cualquier sonido, incluso el de nuestros pasos. Mi primera asignación fue trabajar en la planta baja, principalmente en las antiguas salas de consulta. Una de las primeras cosas que noté fue que los planos del edificio no coincidían del todo con la estructura real. Algunos pasillos terminaban en muros sólidos que no deberían estar allí, y en ciertos rincones había puertas que no figuraban en el mapa. Uno de mis compañeros, un albañil veterano llamado Luis, bromeaba diciendo que probablemente los arquitectos originales estaban borrachos. Yo intenté reírme, pero había algo en esas anomalías que me inquietaba profundamente. La sensación de incomodidad alcanzó otro nivel cuando nos trasladaron a trabajar en el ala pediátrica. Apenas cruzamos la entrada, algo me recorrió la espalda, como si hubiera pisado un lugar prohibido. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, aunque el tiempo y la humedad los habían convertido en manchas amorfas y de colores sombríos. Los juguetes abandonados y rotos estaban dispersos por el suelo. Recuerdo que uno de ellos, un pequeño oso de peluche, parecía mirarme fijamente desde el rincón. Puro teatro de lo macabro, pensé en un intento por tranquilizarme. Fue en esa sala donde vi las huellas por primera vez. Estaba limpiando los escombros cuando noté unas marcas diminutas en el polvo que cubría el suelo. Eran huellas de pies descalzos, pequeñas, como las de un niño. Me agaché para observarlas más de cerca. Iban en línea recta desde la puerta hasta un rincón vacío, donde terminaban de golpe. Lo extraño era que no había ninguna marca de vuelta. Llamé a Luis para mostrarle lo que había encontrado, pero cuando llegó, las huellas ya no estaban. Me miró con una ceja levantada y se burló de mí por ver cosas donde no las hay. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces con la sensación de que algo me estaba observando. Al día siguiente, al llegar al hospital, noté que los demás también estaban tensos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estábamos incómodos en ese lugar. Un ayudante joven, Pedro, me confesó en privado que había escuchado risas de niños en los pasillos, aunque sabía que el edificio estaba completamente vacío. Me reí nerviosamente y traté de ignorar lo que me decía, pero algo en sus ojos me dijo que estaba hablando en serio. El punto de quiebre llegó una semana después. Estábamos instalando un andamio en el ala oeste cuando escuché un grito desgarrador. Corrimos hacia el origen del sonido y encontramos a Antonio, uno de los carpinteros, tirado en el suelo. Había caído desde el 3er piso.
Milagrosamente estaba vivo, pero tenía una pierna rota y varios cortes. Lo más extraño fue lo que nos dijo mientras lo trasladábamos al hospital más cercano. Había un niño, me pidió ayuda, estaba en la cornisa. Nadie vio a ningún niño, y mucho menos en una cornisa. Aún así, la expresión en su rostro me heló la sangre. Tras ese incidente, comenzaron a pasar cosas más extrañas. Herramientas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Las luces de nuestras linternas fallaban constantemente, aunque sus baterías eran nuevas. Pero lo peor eran los sonidos. Llantos apagados, risas que venían de la nada, pasos en las escaleras cuando no había nadie más. Una noche, mientras revisaba unos planos, escuché claramente como alguien tarareaba una canción infantil. Cuando me giré, no había nadie. Me quedé paralizado por varios minutos, con el corazón latiéndome como un tambor. El incidente más aterrador ocurrió en el sótano, un área que inicialmente estaba fuera de los límites porque era inestable. Un día, el arquitecto encargado decidió que debíamos revisarlo para evaluar si podía reforzarse. Bajé junto a 2 compañeros. El sótano estaba completamente oscuro y el aire era pesado, como si faltara oxígeno. En uno de los cuartos encontramos algo que me dejó sin aliento, una pequeña cama oxidada con correas para sujetar a un paciente. A su lado, una muñeca vieja, con una sonrisa torcida y ojos que parecían seguirme. Al intentar salir del cuarto, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Golpeamos y gritamos, pero nadie nos escuchó. Entonces las risas comenzaron, suaves al principio, pero cada vez más fuertes, como si un grupo de niños se estuviera burlando de nosotros. Estábamos aterrorizados. Finalmente, la puerta se abrió sola, como si nada hubiera pasado. Después de eso, la mayoría de los trabajadores renunció. Yo también quería irme, pero necesitaba el dinero. Me prometí a mí mismo que aguantaría una semana más, pero no lo logré. Una noche, mientras estaba recogiendo herramientas, vi algo que me hizo salir corriendo del lugar para no volver jamás. En el pasillo principal, justo donde las huellas habían aparecido por primera vez, estaba la silueta de un niño pequeño. Estaba de espaldas, inmóvil. Le llamé, pensando que quizás se trataba de algún intruso, pero no respondió. Cuando di un paso hacia él, se giró lentamente. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían devorar la luz. Fue entonces cuando escuché, en un susurro helado, la palabra ayuda. No recuerdo cómo llegué a mi coche, ni cómo conduje hasta mi casa. Solo sé que no volví nunca más. El proyecto se canceló poco después. Los dueños del lugar dijeron que los costos eran demasiado altos, pero los pocos que trabajamos allí sabemos la verdad. Aquel lugar no quería ser transformado, no quería ser profanado. Hasta el día de hoy, a veces sueño con esas huellas, con esas risas, con esos ojos vacíos. Y cada vez que lo hago, me despierto sintiendo que algo, o alguien, está al pie de mi cama, observándome en silencio. El ritual secreto en la terminal. Siempre pensé que los aeropuertos tenían una vida propia, un pulso que se aceleraba y desaceleraba según la cantidad de pasajeros y vuelos del día. Pero nunca imaginé que esa vida podía tener una raíz mucho más oscura. Mi nombre es Daniel, y trabajé como parte del equipo de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara durante casi 7 años. Lo que vi, lo que experimenté en ese tiempo, es algo que jamás podré borrar de mi mente. Todo comenzó de manera sutil, como suelen hacerlo las cosas que tienen raíces profundas y escondidas. Durante los primeros meses de trabajo, todo parecía normal. Manteníamos las áreas comunes, hacíamos reparaciones menores, y nos asegurábamos de que todo funcionara como debía. Sin embargo, algunas noches, cuando el flujo de pasajeros disminuía y las luces de las tiendas cerradas parpadeaban en la distancia, algo en el ambiente se sentía denso. No sabría explicarlo bien, pero los veteranos del equipo, esos que llevaban más de una década trabajando en el aeropuerto, no parecían perturbados por esa sensación. De hecho, parecían aceptar aquella pesadez como parte de su rutina.
Con el tiempo, empecé a notar ciertos comportamientos extraños entre algunos de mis compañeros de mayor antigüedad. Manuel, uno de los jefes de turno, siempre encontraba excusas para quedarse hasta tarde, mucho después de que su turno había terminado. A veces lo veía caminando por las áreas más remotas del aeropuerto, en zonas de almacenamiento o cerca de los hangares abandonados. Decía que era para revisar algunas cosas, pero nunca me quedaba claro qué exactamente. Una madrugada, mientras hacía un chequeo rutinario en la zona de la pista vieja, encontré algo que me dejó perplejo. En una esquina apartada, donde ya casi no llegan los vuelos, vi marcas en el suelo, dibujadas con tiza. Eran símbolos extraños, nada que reconociera, aunque parecían antiguos. La forma en que estaban organizados, en un círculo casi perfecto, me incomodó, pero pensé que quizás algún pasajero curioso había hecho aquello por aburrimiento. Lo barrí sin pensarlo demasiado y seguí con mi trabajo. Sin embargo, fue después de ese hallazgo que las cosas empezaron a volverse realmente inquietantes. Una semana más tarde, mientras revisaba las luces en una de las pistas secundarias, escuché algo extraño. Era como un murmullo en la distancia, algo que no encajaba con el sonido habitual de los aviones y la maquinaria del aeropuerto. Me giré buscando el origen, pero lo que vi me dejó paralizado. A unos 100 metros de mí, cerca de la zona de carga, vi a un grupo de personas reunidas en círculo. Al principio pensé que era una reunión del personal de seguridad o mantenimiento, pero la hora era inusual y no había razón para que estuvieran ahí, especialmente a esa distancia de las áreas principales. Lo observé por unos segundos. Las personas en el círculo se movían lentamente, inclinándose hacia el suelo, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Era una escena que no encajaba en absoluto con el entorno de un aeropuerto moderno. A medida que me acercaba, vi a Manuel entre ellos, junto con otros 5 o 6 compañeros. Todos ellos eran los trabajadores más antiguos del aeropuerto. Tenían en sus manos velas y pequeños objetos que no pude distinguir bien. Me quedé inmóvil, incapaz de acercarme más o de alejarme. Ellos no me vieron. Cuando se dispersaron, me acerqué al lugar donde habían estado reunidos. Las marcas en el suelo eran similares a las que había encontrado antes, pero esta vez eran mucho más elaboradas. Había símbolos dibujados en un patrón que no podía entender y una ligera mancha rojiza en el centro del círculo. Sentí que no debía estar ahí. Esa fue la primera vez que sentí que el aeropuerto, un lugar que siempre había visto como simplemente caótico y lleno de vida, guardaba secretos que nunca debí descubrir. Al día siguiente, no mencioné nada. Seguí mi rutina como siempre, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Manuel y los otros actuaban como si nada hubiera sucedido, como si la noche anterior hubiera sido igual a cualquier otra. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de todo aquello. Comencé a observar con más atención, a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Los vuelos del aeropuerto parecían fluir con una eficiencia que no podía explicar. No importaba cuántos retrasos o contratiempos ocurrieran en otros aeropuertos, los vuelos en Guadalajara casi siempre salían y llegaban a tiempo. Mientras otros lugares lidiaban con tormentas, huelgas o problemas técnicos, nuestro aeropuerto parecía estar siempre un paso adelante. Incluso cuando el tráfico aéreo crecía de manera abrumadora, parecía que algo, o alguien, mantenía todo bajo control. Un mes después del incidente en la pista, todo se intensificó. Era otra noche de turno largo. Me encontraba limpiando una sala de descanso cuando, por pura casualidad, escuché a 2 de los trabajadores hablar entre susurros sobre algo llamado el ritual. No pude escuchar todo, pero capté lo suficiente para saber que era algo que llevaban haciendo desde hace mucho tiempo. Mantener el aeropuerto funcionando, decían. Asegurarse de que los vuelos nunca paren. No entendí completamente de qué hablaban, pero una cosa era clara. Había una especie de acuerdo entre ellos, algo que iba más allá de sus trabajos regulares. Decidí averiguar más por mi cuenta. Empecé a investigar la historia del aeropuerto, pero no había nada fuera de lo común en su construcción o historia oficial. Sin embargo, un viejo archivo mencionaba que antes de que el aeropuerto se construyera, esa zona había sido hogar de un asentamiento antiguo.
Se hablaba de creencias prehispánicas, de rituales que los habitantes realizaban para propiciar viajes seguros a través de los cielos. Aquello me pareció una coincidencia macabra. Una noche, me armé de valor y decidí seguir a Manuel sin que él lo supiera. Lo vi reunirse con otros empleados en una zona apartada cerca de las pistas secundarias, justo donde había visto el primer círculo. Esta vez no me quedé observando desde la distancia. Me acerqué lo suficiente como para ver lo que realmente hacían. Encendieron velas, dibujaron los mismos símbolos extraños en el suelo y murmuraban algo que no lograba entender del todo. No era español ni inglés. Era un lenguaje antiguo, gutural, y lo repetían en un ritmo lento y calculado. El ambiente se sentía cargado de algo indescriptible, pero lo que me dejó sin aliento fue lo que ocurrió al final del ritual. Justo cuando las velas estaban a punto de consumirse, sentí un ligero temblor bajo mis pies. No era un temblor físico del suelo, sino algo más sutil, como si algo en el ambiente hubiese cambiado. De repente, todas las luces del aeropuerto parpadearon al unísono. No lo suficiente como para alarmar a los pasajeros o interrumpir los vuelos, pero fue como si el aeropuerto, en su totalidad, respondiera al ritual de alguna manera. A la mañana siguiente, todo parecía normal otra vez. Los vuelos llegaban y salían a tiempo, los pasajeros seguían con sus vidas, sin idea de lo que realmente sucedía detrás de las paredes de aquel lugar. Pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Sabía que Manuel y el resto del grupo hacían esto de manera rutinaria, como si fuera parte de su trabajo, como si estuvieran protegiendo al aeropuerto de algo, o quizás, propiciando que algo lo mantuviera funcionando. Después de esa noche, decidí que no quería seguir siendo parte de aquello. No entendía completamente lo que había presenciado, pero sabía que era algo mucho más oscuro de lo que podría manejar. No podía soportar la idea de trabajar en un lugar que dependía de rituales extraños y fuerzas que no comprendía para seguir funcionando. Presenté mi renuncia al día siguiente, y aunque algunos de mis compañeros parecían sorprendidos, Manuel solo me miró en silencio. No me preguntó por qué me iba ni trató de convencerme de quedarme. Solo asintió, como si supiera exactamente lo que había visto y lo que me había empujado a tomar esa decisión. Nunca volví al aeropuerto, pero todavía me pregunto cuántos aeropuertos más en el mundo dependen de secretos oscuros como ese para mantenerse funcionando. Y sobre todo, me pregunto cuánto tiempo puede durar esa prosperidad antes de que algo más, algo que ellos no puedan controlar, decida reclamar su precio. El pasajero fantasma de la Terminal 2. Si alguna vez has estado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana de madrugada, sabrás que, pese a estar casi vacío, nunca se siente realmente desierto. Hay algo en el aire, una especie de carga invisible que, aunque no puedas ver ni oír, siempre está presente. Mi nombre es Mateo, y trabajé como guardia de seguridad en ese aeropuerto por 3 años. A lo largo de ese tiempo, presencié cosas que la mayoría de la gente jamás querría experimentar. Pero hay una historia que nunca he podido olvidar. Una historia que, hasta el día de hoy, me quita el sueño. Todo comenzó una noche de octubre. El clima estaba inusualmente húmedo para ser Tijuana y el aeropuerto estaba tranquilo. Solo unos pocos vuelos internacionales retrasados y el constante rumor de motores apagándose en la pista. Mi turno comenzaba a la medianoche, y aquella noche me asignaron a vigilar la Terminal 2, la menos concurrida del aeropuerto. Esta terminal tiene algo diferente, algo inquietante, especialmente de noche. Los pasillos son largos, con techos altos, y las luces a menudo parpadean sin razón aparente. Lo atribuye a fallas eléctricas, pero lo que ocurrió esa noche no tenía explicación alguna. Eran alrededor de las 2 de la mañana y me encontraba haciendo mi recorrido habitual, verificando las puertas de embarque. Caminaba por los pasillos desiertos cuando, de repente, algo llamó mi atención en una de las pantallas de seguridad. No era raro que aparecieran pasajeros perdidos o extraviados, especialmente a esas horas. Pero lo que vi no era un pasajero cualquiera. En la cámara que apuntaba hacia la zona de embarque internacional, vi a un hombre de pie, completamente inmóvil, frente a una puerta cerrada. El hombre no parecía estar esperando un vuelo.
Llevaba una chaqueta oscura, vieja, que contrastaba con el ambiente moderno del aeropuerto. Lo extraño es que ninguna alarma de movimiento se había activado y, cuando revisé el registro de vuelos, no había ningún vuelo programado en esa puerta hasta la mañana siguiente. Decidí dirigirme hacia la puerta donde lo había visto, pensando que tal vez era un pasajero desorientado o alguien que había perdido su vuelo. Al llegar, el pasillo estaba vacío. El hombre que vi en la cámara ya no estaba, y no había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante del aire acondicionado. Revisé las cámaras una vez más, y allí seguía él, pero ahora en otro punto del aeropuerto. Esta vez estaba en la zona de recogida de equipaje, parado junto a una de las cintas transportadoras que ni siquiera estaba en funcionamiento a esa hora. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque no entendía por qué en ese momento. Sentía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Me dirigí hacia la cinta de equipaje, recorriendo los pasillos vacíos y las salas de espera sin vida. Cuando llegué a la zona de equipaje, estaba tan vacía como el resto del lugar. No había ni una maleta, ni un pasajero a la vista, solo un espacio vasto y desolado. Busqué al hombre, pero no estaba. Sin embargo, las cámaras lo mostraban allí, de pie, mirando fijamente a la cinta transportadora, sin moverse. Lo reporté a mis superiores, pero nadie me tomó en serio. Dijeron que probablemente era una falla en las cámaras, que esas cosas pasaban a menudo y que no había de qué preocuparse. Sin embargo, lo que ocurrió después hizo que ya no pudiera ignorar lo que estaba sucediendo. A las 3 de la mañana, una de las alarmas de seguridad se activó en la pista. No había vuelos programados, y las puertas de acceso estaban todas aseguradas. Me dirigí hacia la pista, cruzando el área de carga y los hangares. Cuando llegué, la niebla empezaba a bajar, cubriendo todo con una capa blanca y densa que apenas dejaba ver unos metros más allá. En el borde de la pista, entre las luces que parpadeaban intermitentemente, lo vi. El hombre de la chaqueta oscura estaba de pie, mirando hacia la terminal, como si estuviera esperando algo. Estaba demasiado cerca de la pista, en un lugar peligroso. Llamé por radio para reportar lo que estaba viendo, pero cuando miré nuevamente, ya no estaba. Todo lo que quedaba era la niebla que se movía lentamente con el viento y un silencio que parecía más profundo de lo normal. Regresé al edificio con una sensación de inquietud que no lograba quitarme de encima. Algo andaba mal en este lugar y no podía explicar por qué ese hombre aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Decidí revisar las cámaras una vez más. Cuando revisé las grabaciones, me quedé helado. En cada una de las cámaras donde había visto al hombre, su figura estaba distorsionada, como si el video se hubiera corrompido solo en esos puntos específicos. Era como si él no perteneciera a la misma realidad que capturaban las cámaras. Parecía que cada vez que lo veía, el video parpadeaba, y la imagen del hombre se desdibujaba ligeramente. Traté de obtener más detalles de su rostro, pero siempre estaba borroso, como si una niebla digital lo envolviera. Los días siguientes fueron más extraños. Otros guardias comenzaron a reportar avistamientos de un hombre que deambulaba por las áreas restringidas del aeropuerto. Algunos lo vieron en la pista, otros en la zona de carga. Cada vez que alguien intentaba acercarse, desaparecía. Lo más inquietante era que cada vez que lo veían, el ambiente se volvía pesado, y las luces parpadeaban sin razón aparente. Investigué el pasado del aeropuerto y me enteré de algo perturbador. Antes de que se construyera la moderna Terminal 2, esa parte del aeropuerto había sido un cementerio abandonado durante décadas. Las tumbas habían sido removidas, o al menos eso decían los informes oficiales. Pero según las historias locales, no todos los cuerpos fueron trasladados. Algunos trabajadores incluso hablaban de entierros apresurados, de tumbas olvidadas bajo capas de concreto. Después de semanas de avistamientos, un piloto reportó haber visto al mismo hombre de pie junto a la pista durante un aterrizaje nocturno. Lo describió como una distracción peligrosa, alguien que no debería haber estado allí. El informe oficial concluyó que no había ninguna evidencia de un intruso en la pista, pero los pilotos comenzaron a hablar entre ellos. Pronto, el rumor se extendió,
El aeropuerto tenía un pasajero que nunca abordaba un vuelo, un hombre que aparecía y desaparecía sin explicación. Lo que más me atormenta es lo que ocurrió en mi último turno. Era una noche tranquila, una de esas donde el viento sopla fuerte sobre el asfalto y apenas se oyen los motores de los aviones. Me encontraba en la torre de control, vigilando las cámaras. Las imágenes de la pista eran claras, sin nada extraño. Pero de repente, todas las cámaras de la Terminal 2 comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Sabía lo que estaba por suceder. Ahí estaba él, de nuevo, parado justo en la entrada de la pista, inmóvil. Esta vez, su figura era más clara, y por primera vez, sentí que estaba mirándome directamente a través de las cámaras. No sé cómo, pero lo supe. Estaba observándome. Apagué las cámaras, incapaz de seguir mirando. Esa fue mi última noche en el aeropuerto. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar la sensación de que ese hombre, ese pasajero fantasma, estaba de alguna manera conectado conmigo. Lo que vi aquella noche, lo que experimenté, me persigue hasta el día de hoy. A veces sueño con él, con su figura borrosa y su chaqueta oscura, caminando por los pasillos vacíos de la Terminal 2, esperando un vuelo que nunca llegará. Y aunque no he vuelto al aeropuerto desde entonces, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, sigue allí. Y quizás, solo quizás, también me está esperando. La mujer de blanco en la pista. Hay algo perturbador en un aeropuerto vacío. El bullicio normal de pasajeros, las luces brillantes y el constante ir y venir de aviones crean una atmósfera de movimiento continuo. Pero, cuando todo se detiene, cuando las últimas luces de un vuelo retrasado parpadean en la distancia y la terminal queda en silencio, el lugar cambia. Deja de ser un centro de tránsito, de paso. Se convierte en algo más. Algo que no pertenece al presente. Mi nombre es Alex, y he trabajado como técnico de mantenimiento en el aeropuerto de Clearwater, en Florida, por casi 5 años. Un lugar conocido por sus vuelos comerciales, pero con un pasado mucho más sombrío de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que pocos saben, o quizás prefieren no saber, es que este aeropuerto fue construido sobre un antiguo cementerio. Hace más de un siglo, el sitio donde hoy despegan y aterrizan cientos de aviones al día era el lugar de descanso final para innumerables personas. Cuerpos fueron trasladados cuando el aeropuerto comenzó a construirse, pero hay rumores que aseguran que no todos fueron desenterrados. Al menos, no completamente. Siempre pensé que esas historias eran solo chismes de pasillo. Hasta que empecé a notar cosas que no tenían una explicación lógica. Comenzó de manera sutil, herramientas que desaparecían de la caja de mantenimiento y luego reaparecían en lugares donde nunca las dejé, luces que se encendían y apagaban sin que nadie estuviera cerca. Pero esas eran cosas pequeñas. Molestas, pero fácilmente explicables. Sin embargo, todo cambió hace alrededor de un año, en una noche de tormenta, cuando un avión que estaba a punto de aterrizar sufrió una desviación inexplicable. La llamada llegó pasada la medianoche. Un vuelo comercial había reportado algo inusual en la pista justo antes de aterrizar. El piloto, con voz nerviosa, describió haber visto a una mujer de blanco caminando lentamente por la pista de aterrizaje. No había señales de ninguna persona en el radar ni en los sistemas de seguridad del aeropuerto, y yo fui el encargado de revisar. Las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, todo estaba en orden, pero no había ningún registro de alguien en la pista esa noche. Aquella visión no fue un evento aislado. Otros vuelos comenzaron a reportar lo mismo. Pilotos distraídos en el último momento, describiendo siempre a la misma figura, una mujer alta, vestida con un vestido blanco, caminando descalza a lo largo de la pista. Al principio, las autoridades aeroportuarias lo atribuyeron a la fatiga de los pilotos, al cansancio de largas horas de vuelo, o a simples ilusiones ópticas provocadas por el reflejo de las luces en la pista mojada. Pero la frecuencia de los avistamientos aumentó, y no solo eran los pilotos los que la veían. Los pasajeros de ventanilla también empezaron a informar sobre esa misma figura, deslizándose por la pista, sin prisa, sin miedo.
Fue entonces cuando la historia del cementerio empezó a circular más intensamente entre los empleados. Se decía que muchos de los cuerpos nunca fueron retirados, que algunos estaban enterrados tan profundamente que los constructores simplemente los dejaron allí, ocultos bajo metros de cemento y asfalto. Lo que antes era una simple leyenda se convirtió en una posibilidad aterradora para aquellos que trabajábamos allí. Una noche, fui testigo de lo que todos describían. Me encontraba realizando un mantenimiento de rutina en las luces de aterrizaje al borde de la pista. Era una de esas noches en que la humedad se pegaba a la piel y el sonido de los aviones despegando en la distancia creaba una especie de zumbido constante. Mientras me agachaba para revisar uno de los cables, algo llamó mi atención desde el rabillo del ojo. Al principio pensé que era un reflejo, una distorsión causada por las luces o por la fatiga acumulada de tantas horas de trabajo. Pero cuando me giré, la vi. Allí estaba, al final de la pista, una figura alta y delgada, completamente vestida de blanco. Parecía flotar más que caminar, moviéndose lentamente hacia el centro de la pista, justo en la trayectoria de los aviones que estaban a punto de aterrizar. No podía apartar la mirada. Parecía tan fuera de lugar, tan antinatural. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, por decirme que era una pasajera extraviada, alguien que había cruzado una barrera de seguridad. Pero sabía que eso no tenía sentido. No había vuelos programados para esa hora, y el acceso a la pista estaba estrictamente controlado. La figura siguió avanzando, y mientras lo hacía, el aire a mi alrededor pareció hacerse más denso, más pesado. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero seguí observando, incapaz de moverme. De repente, las luces de la pista comenzaron a parpadear, una tras otra, hasta que todo quedó sumido en una oscuridad temporal. Cuando las luces se restablecieron, la figura había desaparecido. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer, su andar lento y deliberado, y la sensación opresiva en el aire me seguían atormentando. Al día siguiente, hablé con algunos compañeros, y lo que me contaron solo hizo que mi inquietud aumentara. No era el único que había visto a la mujer de blanco. De hecho, varios de los empleados de mayor antigüedad la habían visto también, pero ninguno quería hablar del tema abiertamente, como si temieran que, al mencionarla, le dieran más poder. Un par de semanas después, ocurrió lo que yo más temía. Un avión, durante su aproximación final, tuvo que abortar el aterrizaje a último momento. El piloto, desesperado, reportó haber visto a la mujer de blanco directamente en su camino, caminando por la pista. Los controladores de vuelo no podían entender lo que estaba pasando. Revisaron los radares, las cámaras, pero no había rastro de nadie. Sin embargo, el avión se desvió peligrosamente antes de que pudiera estabilizarse de nuevo y aterrizar en una pista alternativa. Aquello fue el punto de quiebre para muchos de nosotros. Algunos de mis compañeros dejaron el trabajo. No querían seguir en un lugar donde algo inexplicable, algo que no podían controlar, parecía estar interfiriendo con la realidad. Yo, sin embargo, no podía dejarlo. Tenía una familia que mantener, y por más que esas visiones me atormentaran, necesitaba el empleo. Pero las cosas no mejoraron. Cada vez que hacía una revisión nocturna, sentía esa misma sensación, la certeza de que algo, o alguien, estaba allí, observando. A veces, los informes de los pilotos coincidían con las noches que yo pasaba en el aeropuerto. Veían a la mujer en blanco justo antes de aterrizar. Algunos decían que aparecía tan cerca de la cabina que podían distinguir detalles en su rostro, pálida, con ojos vacíos, pero sin expresión alguna. Solo caminaba. Nunca se detenía, nunca corría, simplemente seguía su camino, como si el paso del tiempo no la afectara. Hace unos meses, tras el incidente más reciente, los rumores volvieron a cobrar fuerza. Algunas personas creen que la mujer de blanco es el espíritu de una mujer enterrada en el cementerio original, alguien que nunca encontró paz. Otros piensan que es una advertencia, una señal de que algo aún más oscuro está por ocurrir en este aeropuerto. Yo, por mi parte, ya no sé qué creer. Todo lo que sé es que la he visto, y sé que no soy el único. Algunos prefieren no hablar de ello, pero el silencio no cambia lo que está sucediendo.
Todavía sigo trabajando en el aeropuerto, pero cada noche, cuando el último vuelo del día aterriza y las luces de la pista se apagan, me quedo con la sensación de que ella está ahí, esperando. Y aunque intente ignorarla, aunque me diga a mí mismo que solo es una leyenda, una ilusión compartida por mentes cansadas, sé que en cualquier momento puedo volver a verla caminando lentamente por la pista, recordándonos que el pasado nunca se ha ido del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.